Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias). Don Daniel Ortega el Bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, mis felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos con las noticias de las 7:30. El Partido Popular ha perdido al juez del caso Plus Ultra que imputa a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en la trama. Consideran que la empresa de Alba y Laura, llamada What the Fab, pudo desempeñar un papel relevante dentro de la trama investigada. Al parecer, esta sociedad habría recibido ingresos de empresas vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra, por lo que estarían salpicadas por el presunto tráfico de influencias. Además, el Partido Popular también solicita que sean investigados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y varios empresarios relacionados con la causa. Piden también nuevas diligencias para esclarecer los viajes, reuniones y movimientos económicos de los investigados tanto en España como en Venezuela. Bueno, pues el PP pide imputar a las hijas de Zapatero. Pues oiga, me parece muy bien. Efectivamente, las hijas de Zapatero, cuando menos, son partícipes a título lucrativo de los negocietes de su padre. La empresa de las hijas terminaba recibiendo dinero de esas gestiones, de ese tráfico de influencias que el padre llevaba a cabo, así que me parece muy bien el movimiento del Partido Popular. Además, What the Fab, esa empresa de nombre tan... Bueno, la verdad es que el nombre está bien pensado. Esa empresa de las niñas de Zapatero, pues parece que colaboraba con la dictadura venezolana en distintas actividades, ¿cómo diría yo?, tendentes a consolidar la opresión de la dictadura sobre el pueblo venezolano, lo cual va más allá del mero poner el cazo. Una cosa es poner el cazo y otra cosa ya es colaborar en los intentos de un régimen dictatorial por machacar a su población. Hablamos de un régimen dictatorial asesino y torturador. Bueno, pues espero que el juez responda positivamente a la petición de imputación, como también espero que la cosa no quede solo en España. Creo que nos equivocaríamos pensando que si Zapatero y posiblemente sus niñas pagan en España por las guarrerías económicas, pues que con eso ya estaría saldada la deuda. No. Yo espero que a Zapatero, y no sé si a sus hijas, se le juzgue también en Venezuela, porque lo que ha hecho Zapatero va mucho más allá de la corrupción. Lo que ha hecho Zapatero ha sido colaborar con una dictadura sangrienta, con una cuadrilla de torturadores, ayudarles a sostenerse en el poder. E imagino que si los tribunales venezolanos por fin son libres y pueden poner en marcha causas contra aquellos que han colaborado con la opresión del pueblo venezolano, pues uno de los primeros encausados va a ser Zapatero, a quien se odia muchísimo más en Venezuela que aquí en España. Aquí en España hemos visto como una especie de club formado por distintos progres de la órbita socialista, todos ellos bien situaditos, se han ido apoyando unos a otros para ir copando instituciones, para ir ocupando puestos, para ir controlando distintas palancas de funcionamiento del Estado. Ya saben ustedes quién es García Ortiz, ese delincuente, el fiscal general del Estado, que se creía tan impune y era tan servil para con su amo Pedro Sánchez, que no se le ocurrió otra cosa que filtrar datos de alguien
simplemente porque era en ese momento pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido condenado por ello, por tanto podemos afirmar que García Ortiz es un delincuente, pero es un delincuente bien conectado con determinados medios que ahora le intentan blanquear, bien conectado, por supuesto, con aquel al que servía, que era Pedro Sánchez, y bien conectado pues con algunos otros de esa trama de la Beautiful People progre. Ahora la esposa de García Ortiz pues acaba de tomar posesión como número 2 de la Fiscalía de Galicia. ¿Y quiénes asistieron a la toma de posesión? Pues escuchen. Pilar Fernández, esposa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión como nueva fiscal superior de Galicia, el segundo cargo de mayor relevancia en la Fiscalía de la Comunidad. El acto contó con la presencia de distintas autoridades del ámbito judicial, entre ellas el exjuez Baltasar Garzón y la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Durante su intervención, Pilar Fernández defendió la independencia del Ministerio Fiscal y aseguró que trabajará sin injerencias externas. Su nombramiento llega en un momento de especial atención sobre la Fiscalía debido a varias investigaciones y polémicas de ámbito nacional. Pues hombre, ¿quién mejor para asistir a la toma de posesión de la esposa de un delincuente que otro delincuente? Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por delincuente. Igual que García Ortiz fue expulsado de la Fiscalía General del Estado por delincuente. Oiga, qué curioso, ¿no? Pedro Sánchez solo se rodee de delincuentes. Es una cosa espectacular. ¿Qué han visto todos los delincuentes de este país en Pedro Sánchez para pasar a formar parte de su corte? Para apoyarle desde el principio para que pudiera llegar arriba. Pues lo que han visto es a alguien carente por completo de escrúpulos y dispuesto a devolver los favores, al menos a aquellos que le tienen cogido por una razón u otra. El caso es que la esposa de García Ortiz toma posesión como número 2 de la Fiscalía de Galicia, imagino que por méritos, no será porque la han puesto a dedo dentro de esa toma de control de la Fiscalía por parte de la minoría cada vez más minoritaria, progresista, articulada en torno a García Ortiz. Bueno, el otro día Garzón, el que ahora asistía a la toma de posesión de la esposa de García Ortiz, decía que la carrera judicial, en fin, tal como estaba la carrera judicial, haciendo referencia pues a los casos en que jueces están investigando al Partido Socialista, pues que a él no le daba ninguna gana de volver a ser juez. Tío, en fin, la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Como no las alcanzo, están verdes. Garzón pidió hace nada su reingreso en la carrera judicial y le han dicho que se fume un puro, vamos, que no, que se olvide de semejante cosa. Fue expulsado por delincuente y bien expulsado está. Entonces ahora dice que no tiene ganas de volver. Pues hombre, si no tenías ganas de volver, ¿para qué lo pides? Hace nada. Pero, en fin. Bueno, ya saben ustedes que ayer fue la locución del Papa ante las Cortes españolas. No le debió de gustar mucho a Pedro Sánchez el contenido del discurso del Papa, porque dio orden de comenzar el asalto al Valle de los Caídos sin esperar ni a que el Papa se vaya. Escuchen. El gobierno ha dado un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento del Valle de los Caídos, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a España y su intervención en el Congreso de los Diputados. La actuación ha sido denunciada por la Asociación para la Defensa del Valle, que interpreta estos trabajos como el inicio de las obras para transformar el monumento al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La coincidencia entre el comienzo de estas actuaciones y la presencia del pontífice en Madrid ha provocado críticas entre los colectivos defensores. Consideran que el Ejecutivo ha aprovechado la visita papal para avanzar en lo que califican como una profanación y desmantelamiento del recinto. Pues simplemente razonemos como razonan las personas normales. Sí, ya sé, Pedro Sánchez no es excesivamente normal, pero yo creo que para ciertas cosas, pues también sus razonamientos son o deberían ser los normales. Está el Papa de visita. Sabemos que hay un contencioso, pues que solivianta a una parte de los fieles de la Iglesia Católica en España, que es el asunto del Valle de los Caídos, la profanación autorizada por el arzobispo de Madrid, Cobo, a quien el demonio confunda. Y bueno, pues es algo que no sienta bien en determinada parte de los fieles católicos. Con lo cual, pues lo normal es esperar a que se vaya el Papa, al menos, para enviar allí máquinas excavadoras para empezar con la profanación. Hombre, si el Papa hubiera dado un discurso que le hubiera servido a Sánchez, y luego hablaremos del discurso, como espaldarazo, ¿habría hecho esto Sánchez? Pues muy posiblemente no. Por deferencia a un papa que le hubiera, en fin, ayudado a blanquearse y a sostenerse en el poder. Si hace esto Sánchez, es porque debe de estar rabiando con el discurso del Papa. Pero vamos, rabiando hasta extremos insospechados. Y de hecho, no sé si vieron ustedes las imágenes del discurso ante las Cortes del Papa. La cara de Sánchez era pues una mezcla de rabia y de impotencia. Era la típica cara que pone uno cuando está a punto de echarse a llorar y de la rabia que siente. No le gustó mucho lo del Papa. Y además hay un detalle que apunta a que es reacción a lo que el Papa ha hecho, que es que no tienen ni licencia para hacer lo que están haciendo. Le leí ayer un tuit a Luis Felipe Utrera, que ya saben ustedes que sigue todo el tema de la profanación del Valle de los Caídos desde hace muchísimo tiempo y con mucha dedicación, que ponía que no tienen licencia municipal para empezar con ese tipo de obras. Por tanto, estaríamos ante una improvisación, algo que se ha puesto en marcha a toda prisa después de conocer qué era lo que el Papa iba a decir en las Cortes, porque lo conocían de antemano. No han podido influir en el contenido de lo que el Papa dice, pero conocerse sí se conocía de antemano. ¿Es un acceso de rabia de Pedro Sánchez lo del Valle de los Caídos? Pues puede ser. No me extrañaría nada en el personaje. Esa reacción de rabia impotente. Bueno, a ver si le da algún parachús. Y yo que sé, por lo menos que se tenga que cuidar un poco el estómago. Ayer se produjo una noticia que, si me lo permiten ustedes, simboliza el final de una organización que nació como algo bueno y ha terminado siendo algo tremendamente tóxico. Me refiero a la Unión Europea. La Unión Europea pues nació por los desvelos de tres democristianos, uno francés, uno alemán, uno italiano. Nació inicialmente como la Comunidad Económica del Carbón y del Acero para tratar de quitar aranceles y esas cosas.
Posteriormente se fue a una integración económica, libre tránsito de mercancías, de personas, de servicios, de capitales. Y hasta ahí todo bien. Europa era una promesa de futuro, pues, muy esperanzadora. Pero luego todo se torció en cuanto una cúpula, una especie de mandarinato progre, tomó el poder en Europa y decidió que había que dar una vuelta de tuerca e ir a una integración política, pero además no a una integración política con respeto a las mayorías soberanas, sino a una integración política controlada desde el bando progre. En ese momento Europa se terminó, el sueño europeo, y empezó a transformarse en pesadilla. Y esa pesadilla se ha mantenido fundamentalmente por dos puntales: Alemania y Francia, el famoso eje franco-alemán, que en realidad es un eje no estrictamente nacional, porque se basa en que en Alemania y en Francia manden partidos progres de derechas, de izquierdas o de centro, pero progres. En el momento en que caiga uno de los dos puntales, adiós al invento. Pero es que ayer se produjo una noticia que simboliza la quiebra de ese eje. Una noticia de enorme calado, a pesar de ser exclusivamente casi económica. Escuchen. Alemania y Francia han decidido cancelar el desarrollo conjunto del futuro avión de combate europeo, un ambicioso programa valorado en unos 100.000 millones de euros. Ambos gobiernos han optado por poner fin a su colaboración en este proyecto debido a las diferencias surgidas entre los socios industriales y políticos implicados. Pese a la ruptura, Berlín y París mantendrán la cooperación en otras áreas de defensa como el desarrollo de drones y sistemas de intercambio de datos militares. Por su parte, Airbus estudia continuar en solitario con el diseño del nuevo caza. La decisión supone un importante revés para uno de los mayores proyectos de defensa europeos y reabre el debate sobre las dificultades de la Unión Europea para impulsar programas militares conjuntos de gran envergadura. Bueno, pues resulta que el Eurofighter murió, caput, c'est fini. Dassault y Airbus estaban pegándose a cara de perro por ver quién se quedaba con la parte del león del Eurofighter, y al final no ha habido manera de hacer engranarse los intereses. Y ha saltado por los aires el Eurofighter. Si entran ustedes en Google verán que hace un día, 2 días, estaban saliendo noticias en los medios de cómo Indra iba a suministrar no sé qué gaitas, no sé qué sensores, no sé qué sistemas para el Eurofighter. Bueno, pues adiós a todo eso. Se acabó. La colaboración franco-alemana ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar por una razón. Han destruido tanto industrialmente a Europa y económicamente a Europa, que ahora mismo tanto la industria francesa como la industria alemana están braceando para no ahogarse e intentan sacar la cabeza del agua por el procedimiento de pasar la factura a los países del sur con acuerdos de libre comercio con proveedores de productos del sector primario. Están intentando rescatar sus industrias francesa y alemana a costa del sector primario europeo. Hasta ese punto han llegado de desesperación. Por supuesto, lo que no harán será invertir el curso y decir, oye, vamos a dejar de regalar la industria a China, vamos a dejar de encarecer la energía. Eso no lo van a hacer porque siguen en la destrucción. Pero claro, en esa destrucción pues intentan ellos personalmente en sus países sobrevivir. Está viendo Merz cómo le come el gobierno la AfD, y está viendo Macron cómo le come la presidencia Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y cada uno de ellos pues intenta sobrevivir él un poquito más, y para ello
necesitan un poquito de aire en la industria, sacándolo de donde sea. Y al final, pues no ha habido manera de que todos quepan en la tabla. ¿Se acuerdan ustedes de aquella tabla del Titanic donde estaba la chica tumbada y Jack se llamaba el protagonista, estaba fuera de la tabla, ahí el pobre muriéndose de frío, y todos los espectadores diciendo, pero si cabe en la tabla, si cabe en la tabla? Pues no, en la tabla no caben Francia y Alemania. Se están hundiendo, y además conscientemente. Bueno, pues ayer la pelea llegó a su final y han decidido divorciarse en el Eurofighter. ¿Sacarán lecciones de ello? No. ¿Se sacarán de la manga algún otro acuerdo de libre comercio con alguien para traer aquí, yo qué sé, patatas a bajo precio y de esa manera pues poder ellos vender un poquito de lo que se fabrica en las industrias alemanas y francesas? Que alguien pierda su trabajo, pues hombre, no es una buena noticia nunca. Pues algunos no deseamos el mal a los demás, salvo cuando los demás son malvados. Cuando alguien es malvado, cuando alguien hace daño a sus semejantes, pues oiga, lo mejor que puede pasar es que pierda su trabajo. Y me alegro profundamente de que el FBI vaya a despedir a una serie de analistas. Escuchen. El FBI ha despedido a 5 empleados por su participación en la elaboración del llamado Memorando de Richmond, un informe interno que vinculaba a grupos de católicos tradicionalistas con posibles amenazas extremistas, generando una fuerte controversia política y religiosa en los Estados Unidos. Entre los cesados figuran 4 analistas de inteligencia y un supervisor. El informe fue retirado en 2023, pero el caso ha seguido bajo revisión y esta medida llega después de que el actual director del FBI impulsara una revisión interna del caso. Analistas del FBI definiendo a los católicos tradicionalistas como extremistas. Algún día alguien tendrá que hacer una tesis doctoral sobre esto y varias novelas y series de televisión sobre cómo determinados países occidentales se terminaron convirtiendo en sitios donde los musulmanes que agreden a los demás con un cuchillo al grito de Alá es grande son calificados como, bueno, gente que ha perdido momentáneamente la cabeza, mientras que católicos que simplemente rezan, por ejemplo, ante una clínica abortista, son calificados como extremistas. ¿En qué momento en Occidente pasó a ser más peligroso rezar que asesinar a otras personas a cuchilladas? Bueno, pues alguien tendrá que hacer alguna tesis doctoral que analice cómo determinada gente, muy poquita, no hace falta mucha más, fue capaz, por compromiso ideológico, de poner en marcha toda una serie de dinámicas sociales bien alimentadas por medios de comunicación, por supuesto bien pagados, dinámicas sociales que fueron luego aceptadas, amplificadas, asumidas por gente cuyo único motor vital es el odio al de enfrente, el odio al que no piensa como ellos. Y al final se ha llegado, pues eso, a una situación donde no hay días sin ataques a cuchillo en algún punto de Europa, y sin embargo a quien se somete a juicios a las personas que opinan en redes sociales, diciendo que están hasta las narices de ese estado de cosas. Con la llegada de Trump al poder en esta segunda legislatura, pues ha empezado algo que tenía que haber empezado hace muchísimo tiempo.
que es que quienes rompen los platos los paguen. Quien es tan canalla como para, como analista del FBI, calificar como extremistas a católicos tradicionalistas, pues hombre, ese tiene que irse a la puñetera calle. Y espero, bueno, que en Estados Unidos, donde las cosas de los juicios, ya saben ustedes que son muy espectaculares, pues alguna organización católica tradicionalista le ponga una demanda a estos analistas, a ver si les sacan los tuetanillos y les arruinan de por vida. Quienes han estado trabajando para el odio, quienes han estado trabajando para los que querían destruir Occidente, quienes han estado usando todo tipo de técnicas para machacar a los que simplemente advertían de a dónde íbamos, tienen que pagar por lo que han hecho. No se trata de venganza, se trata de autoprotección. Si no pagan por lo que han hecho, volverán a hacerlo. Si al menos tenemos la ejemplaridad de todos aquellos que se han dedicado a machacar al prójimo, van a tener que responder por lo que han hecho. Si tenemos esa ejemplaridad, bueno, pues entonces tenemos una posibilidad de que los siguientes se lo piensen dos veces antes de hacer cosas como pues dedicarse a propagar el odio, mientras encima acusan de odio a los demás. Todos esos que han llevado a Occidente a una situación donde hay perturbados que celebran el asesinato a tiros de un conferenciante de derechas simplemente porque es de derechas, me refiero al asesinato de Charlie Kirk, todos esos que han llevado a Occidente a esa situación tienen que pagar por lo que han hecho. No pagar con su vida, pero sí pagar, si no con su hacienda, al menos con el descrédito social, con el repudio de la sociedad. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que forman parte ya de la portada de la Gaceta. Evidentemente, este martes vamos a estar muy pendientes también del viaje apostólico del Papa León XIV, en este caso, en su visita a la ciudad de Barcelona. Pero además de este asunto, les contamos otras noticias, por ejemplo esta que firma nuestra compañera Rebeca Crespo. Bruselas amenaza de muerte al azulejo español con una factura de CO2 que puede crecer desde los 56 hasta los 163 millones de euros. Rafael Nieto nos cuenta que la inmigración masiva condena a las mujeres en Sevilla. Las violaciones se han triplicado en 2026 y ya se produce una cada 4 días. Información que nos llega de la mano de Rubén Pulido. El gobierno de Pedro Sánchez dejó sin ejecutar en 2025 más de 48.000 órdenes de expulsión de inmigrantes ilegales. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es y en nuestras redes sociales. Pero además de estas cuestiones, también les contamos que el Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento el informe que detectó pagos de pensiones con fondos de la Unión Europea, un asunto del que les hemos hablado hace algunas semanas y que sigue adelante. Una última noticia que destacar. Unai Cano nos cuenta que un informe de la administración Trump alerta de que la civilización europea desaparecerá en 20 años por la inmigración masiva y la baja natalidad. Como siempre, les recomendamos nuestra sección de opinión y también la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. En España hay 1,7 millones más de pobres desde que llegó Sánchez a la Moncloa. ¿Cuál es su particular visión de este asunto? Bueno, pues si quieren saberlo, gaceta.es y nuestras redes sociales, insistimos. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Que tengan un muy feliz martes.
Muchas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8 y a comentar ese discurso del Papa ante el Congreso que la verdad ha causado un terremoto.